Gloria a Dios, buenas noches los que están aquí en casa, buenos días, buenas tardes, buenas noches los que nos van a estar viendo por internet o si ya nos estás viendo, si ya te conectaste, buenas noches. El Señor siga teniendo piedad y misericordia de tu vida. Hoy es miércoles, día de seguir llenando esa vida espiritual. ¿Verdad? El tema hoy lo trae Tabata, gracias Tabata, el día de hoy, su tema de hoy es fruto de justicia y bueno, siempre desarrolla temas muy interesantes. Tabata, no te vayas si quieres recibir esa bendición, esa revelación, quédate con nosotros. Dios te bendiga, que la palabra sea de grande bendición para tu vida. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Y bueno, pues vamos a comenzar, y siempre tendremos que comenzar dando reconocimiento, la gloria y la honra a Dios. Amén. El Evangelio, hermano, el Evangelio de la gracia es la noticia, es la mejor noticia del reino de Dios. Es lo que trae vida. Este Evangelio es eterno. Este Evangelio es Jesucristo mismo dándose a conocer a nosotros. Amén. Y por la acción de su Espíritu, Él se da a conocer a nosotros. Él establece sus leyes en nosotros. Él escribe en nosotros sus leyes, en nuestra mente y en nuestro corazón. Ese reino, ese evangelio, esa noticia de ese reino se establece en nosotros por la acción de su Espíritu, dice 2 Corintios 3:18, que me parece que es el último versículo de ese capítulo. A través de la obra de Jesucristo nos fue dada la nacionalidad en el reino de Dios. Cuando alguien adquiere la nacionalidad de otro país que no fue su país natal, no se siente como la nueva nacionalidad, sino que va adquiriendo conocimiento, va adquiriendo una posición dentro de esa nación. Entonces nosotros vamos adquiriendo posición en el reino y el reino en nosotros. Los discípulos le dicen, muéstranos el reino, ¿no? ¿Cuándo va a venir ese reino? El reino tiene muchas dimensiones, y una de esas se las muestra Jesús y les dice, el reino está entre ustedes, el reino está en ustedes. Entonces a veces buscamos o anhelamos llegar a ese reino cuando el reino empezó en nosotros, cuando reconocimos a Jesucristo, ¿sí? Y ese reconocimiento nos lleva a querer conocer más y más y más de Dios. ¿A través de qué? Pues a través de su palabra, ¿sí? Y esta palabra es la que produce espíritu y vida en nosotros, eso dice Jesús. Es lo que produce en nosotros espíritu y vida, ¿sí? Y al decirnos a través del apóstol Pablo que renovemos el espíritu de nuestra mente, lo vamos a renovar con la palabra, con el poder de la palabra, con la esencia de la palabra, ¿sí? Y todo esto pues se reúne en una palabra que es Dios, y Dios es amor. Vamos a hacer una oración muy breve. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque nos das tu palabra que nos santifica, tu palabra nos limpia, tu palabra nos renueva, abre nuestro entendimiento y alumbra los ojos de nuestro corazón. Señor, queremos hoy disponernos y ser tierra fértil a tu palabra. Queremos disponernos a la acción de tu espíritu, a tu poder, porque tu palabra es poder en nuestras vidas. Señor, queremos ser tierra que tú puedas meter las manos hasta lo profundo de nuestro ser para transformar, para traer nutrientes, para traer un cambio, para traer
una modificación, Señor, de nuestras vidas, una transformación, una santificación continua. Lo creemos que es la verdad en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues nos vamos a centrar en Filipenses 1, del 9 al 11. Y el tema es, como ya lo había mencionado la hermana Hadassah, es fruto de justicia. Si ya están ahí, bueno. A mí como que con el frío me fluye un poco la nariz, pero no estoy enferma. Filipenses 1, del 9 al 11. Amén, amén. Dice, traigo una Biblia que yo casi no uso, pero me gustó como dicen algunos versículos y por eso la traje. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Bueno, ahora yo te voy a pedir que le digas a alguien que ahí esté cerca de ti, tú eres árbol de justicia, plantío del Señor. Eso dice Isaías 61, me parece que en el versículo 5. Dice, nosotros somos hechos árboles de justicia, plantíos del Señor. Y aquí está hablando previamente a ese versículo, lo mismo que en Lucas 4:18, a lo que vino Jesús, a dar libertad a los encarcelados, libertad, sanidad a los enfermos, bueno, una serie de beneficios a los que vino Jesús. Dice, ¿para qué? ¿Para qué todo eso? ¿Para qué nos va a anunciar el año agradable del Señor? Y quitó la parte de la venganza, el día de la venganza. Está quitado en Lucas. Dice, para que seamos árboles de justicia, plantíos del Señor. Cuando nosotros adquirimos esa nacionalidad en el reino de Dios, o hemos reconocido a Jesucristo, nosotros fuimos hechos plantíos del Señor, árboles de justicia. ¿Por qué? Pues por la obra redentora de Jesucristo. Ahora te voy a pedir que te digas a ti misma, yo soy, o a ti mismo, yo soy árbol de justicia, plantío del Señor. Ahora imagina, no te vayas a dormir, por favor, te voy a pedir que cierres un momento los ojos. Imagina esto. Un árbol plantado junto a un río, fuerte, saludable, frondoso, que no se preocupa por dar fruto o quitarse las hojas secas o muertas, recibiendo la cantidad adecuada de luz solar, agua y nutrientes. Este árbol tiene una savia que fluye, que le lleva todos los nutrientes a todas sus ramas. Abre tus ojos. Mientras nosotros recibamos el favor de Dios, el favor de la luz de Cristo. Jesús es luz, ¿verdad? Y vino a nosotros a abrir nuestros ojos a la luz. Si no hay luz, no es visible algo para nosotros, ¿verdad? Entonces, Él es luz para nosotros. Él es luz para nosotros que somos árboles de justicia, plantíos del Señor. Entonces, ¿para qué? Para que esa luz vaya alumbrando los ojos de nuestro corazón, los ojos, dice la versión 60, de nuestro entendimiento, para un mejor conocimiento de Él.
esa luz trae el favor, nos deja mirar el favor de Dios. Cómo nosotros, siendo árboles, recibimos los nutrientes del favor de Dios, ¿sí? De la savia de Dios. Tomamos el agua de la palabra, ¿sí? Esta palabra nos limpia, nos santifica, nos purifica, nos transforma, nos renueva, nos hace fluir. Entonces, se vuelve como un círculo, porque todo el reino de Dios nos fue dado en semillas. ¿Sabes dónde está? Es esto. El reino de Dios nos fue dado en una semilla muy grande. ¿Qué es esto? Es la palabra de Dios. Entonces, tú y yo sembramos semillas continuamente en nosotros, plantíos del Señor. Nos hemos vuelto una tierra donde se siembra y se siembra y se siembra la semilla de la palabra de Dios, que a su vez es el agua que nos limpia, lo que nos transforma, nos purifica, ¿sí? También pues por la acción del Espíritu. ¿Y bajo qué leyes? Porque bueno, los procesos de siembras y cosechas obedecen también a una ley, ¿no? A leyes físicas. ¿Y qué ley entonces nos da el poder para crecer? ¿Qué leyes? Ya no están escritas en piedra, sino en las tablas de nuestro corazón, dice la palabra. Esas leyes son el amor, la fe. Algún momento yo lo expuse, a lo mejor no lo recuerdas, o porque no fui tan explícita, no sé, pero la ley del amor, la ley de la libertad, la ley del espíritu de vida en Cristo, la ley de la fe. Esas leyes ahora son las que nos dan el poder para dar fruto. Y ese fruto se sembró en justicia. ¿Y qué es eso de la justicia? Bueno, pues ahorita lo vamos a ver. Cristo ejerce un poder para que las hojas muertas de la culpa, el castigo, la condenación, el remordimiento, que va mucho con la condenación, la maldición, el miedo, el dolor, adicciones, todo tipo de desórdenes. Y yo tengo uno muy presente. De verdad que me cuesta mucho trabajo ser ordenada, porque siempre estoy al límite, ¿no? Haciendo las cosas en muchos lados. Quiere decir que realmente tengo una afectación. Decimos nosotros los que atendemos gente, ya no quiere decir que soy fuera de aquí, porque tenemos mala fama. Tenemos adicciones, tenemos también padecimientos que tienen nuestros pacientes, ¿sí? Y que batallamos con algunos. Precisamente cuando llega alguien con una necesidad, yo estoy batallando con esa más en ese momento, ¿no? Pero bueno, ¿qué hace el poder del favor de la justicia de Dios mostrarme esto si estoy batallando con ello? Pero el favor de Dios, ese regalo de justicia, expulsará sin tu esfuerzo todo eso, las hojas muertas, las hojas que ya no sirven, las hojas secas, sin que tú hagas ningún esfuerzo. Porque los árboles no hacen esfuerzo, nada más se les caen las hojas, ¿sí? No pujan para dar un fruto. Si solo reciben y dejan fluir la savia y los nutrientes de todo, lo que les llega de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, todo eso quedará expulsado por la vida de Jesucristo en ti. Pero a veces el regalo de esa justicia, que es Jesucristo mismo en nosotros, no lo miramos en primera como un regalo y en segunda no dimensionamos más y más y más, que eso lo produce la palabra. No le permitimos que nos deje mirar todo el regalo, el paquete tan grande que tenemos
al mirar su justicia en nosotros. Parte de esto, bueno, yo había hablado la vez pasada, el tema fue justicia de Dios. Y ese regalo de justicia está completo, hermano. Es suficiente. Se renueva cada día en nuestras vidas. Ese regalo de justicia debe de abundar en nosotros, debe de satisfacer en nosotros lo mismo que hace Jesucristo delante del Padre. Nosotros pensamos o nos miramos, ¿qué rendimiento he tenido como cristiano? O nos comparamos también entre nosotros, ¿qué rendimiento doy? ¿Qué comportamiento tengo? ¿Qué frutos he dado? Y más bien tendríamos que decir, ¿fue suficiente el sacrificio de Jesús para que Dios quedara satisfecho? Sí, fue suficiente. Yo no hago nada suficiente para satisfacer a Dios. Yo no tengo nada que pueda satisfacer completamente a Dios. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo lo hizo. Entonces, toda la ira que tenía que caer sobre nosotros o sobre los seres humanos cayó en Jesús. Toda la ira. En ese momento Jesús se separa del Padre. Y entonces dice, ¿por qué me has abandonado? Pero al final dice, consumado es, ¿verdad? La obra de Jesús quedó consumada. Tú y yo no podemos hacer nada para satisfacer a Dios si no es a través de presentarnos con Cristo delante. Solamente así vamos a poder satisfacer a Dios. Porque solos no lo vamos a poder hacer. No hay un sacrificio, no hay nada que pueda hacer eso, que pueda completar la obra que Dios esperaba. ¿Sí? Muchos nos enfocamos, les decía yo, en mirarnos. ¿Cómo está nuestro comportamiento? Bueno, algunos no, otros no han visualizado la gracia. Este tipo de mensaje es muy criticado en el sentido de que, bueno, ¿para qué me preocupo entonces de lo que hago si yo no puedo satisfacer a Dios? Eso está muy usado en salvo siempre salvo y ese tipo de doctrina. Yo no estoy de acuerdo en eso. Tú estás en Cristo, Dios te ve completo. Tú estás en Cristo, no te preocupes por satisfacer a Dios. Tú estás en Cristo y ¿qué es lo que dice la palabra? Tú estás agradando a Dios porque tú tienes fe en lo que dice la palabra. Entonces, ¿por qué entonces mirarnos en qué estoy haciendo? ¿Qué fruto estoy dando? ¿Qué obras estoy haciendo? Si quieres medirlo, entonces creo en el regalo de la justicia y en la abundancia de su gracia. Vamos a Romanos 5:17. A veces, hermanos, nos sentimos inadecuados, incapacitados, ¿verdad? Para poder alcanzar un mejor desempeño delante de Dios. Y continúa la culpa, la condenación, el reproche a nosotros mismos, de ay, otra vez hice lo mismo. Pero hermano, también piensa que todos tenemos más logros en unas áreas que en otras. Yo puedo a lo mejor creer más en la sanidad y tú quizá eres más fuerte en creer que en tus finanzas Dios obra. Y a lo mejor a mí me falla eso. Entonces, vamos a ser completos hasta que el día sea perfecto, porque la senda del justo es como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Entonces todos vamos a tener carencias, todos vamos a tener áreas en las que la gracia no fluye porque nos preocupamos más. La gracia no fluye en la preocupación. Tenlo por seguro, no fluye. ¿Por qué? Porque la preocupación es sinónimo de temor. Entonces,
La gracia no va a fluir ahí, porque el temor es lo contrario a la fe. El temor tiene que ver con el orgullo. ¿De qué? De que, ¿cómo podré resolver esto? A ver, momento. Si somos humildes, vamos a Dios, le presentamos la preocupación, porque nuestras oraciones tendrían que, nuestras preocupaciones tendrían que convertirse en oraciones, para que en esa postura, siendo humildes, reconociendo la soberanía y favor de Dios, entonces nosotros doblegamos el orgullo sabiendo que Él obra. ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando vamos a Él? Cuando buscamos su favor, ser humildes. Reconociendo que solamente en Él, a través de Él, por Él, son todas las cosas y que nada podemos hacer sin Él. Nada podéis hacer sin mí, dijo Él. Nada. Las cartas a través de Pablo dice, por Él, para Él y en Él fueron todas las cosas. Entonces nada podemos hacer sin Él. ¿Sí? Por nosotros mismos no alcanzamos el estándar que Dios quiere. Para que Él esté satisfecho, necesita ver a Jesús en ti y en mí. El ser cristiano, hermano, o el estar en el Evangelio, no se trata de nosotros. El Evangelio no se trata de nosotros. Ser cristiano no se trata de nosotros. Ser cristiano se trata de Cristo. A través de Él son las cosas. A través de Él es lo que hacemos. A través de Él es lo que logramos. A través de Él es lo que miramos, ¿sí? Por su obra completa. ¿Tú estás en Cristo? Bueno, su gracia y su justicia están a tu favor. Están de tu lado. Pero nosotros nos preocupamos mucho en eso. No estoy dando el ancho, otra vez volví a hacer esto, otra vez volví a pensar esto, otra vez volví a caer en esto, otra vez siento esto, otra vez volví a fracasar en lo que sea, ¿no? Y no es por ahí, es recibir la abundancia de su gracia y el don de su justicia para reinar. Vamos a Romanos 5:17. Si alguien lo tiene, miren, yo estoy buscando antes de Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Sí. Esta versión dice, pues si por la transgresión, es muy parecido, pero lo voy a hacer más lento. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Si nosotros recibimos la abundancia de su gracia, ¿qué es la gracia? A veces lo hacemos como un tema, ¿verdad? Y está bien, o sea, no está mal, pero no está separado de ningún tema. La gracia de Dios. ¿Por qué? Porque es Jesucristo mismo para nuestras vidas. Dice el don de la justicia. Si nosotros recibimos el regalo, hermano, no tenemos que hacer nada, ni siquiera para que nos perdonen. ¿Por qué? Porque Él nos perdonó antes de que le pidiéramos perdón. Yo no estoy diciendo si le pides o no perdón, pues eso no sé si esté de más. Pero antes de que tú lo hagas, ni siquiera eso tuvimos que hacer para que nos perdonara, porque ya nos perdonó. Si tú lo quieres confesar, si tú lo quieres reconocer, si tú lo quieres hacer, eso es cuestión de cada quien.
pero Él te perdonó antes de pedirle perdón. Tus pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados en la cruz, en ese regalo de justicia. Esa es la abundancia de su gracia. Hace poco, no sé si la semana pasada o hace 15 días, yo le decía a una persona, nosotros hemos visualizado un poco sobre el perdón a través del sacrificio de Cristo, el perdón de los pecados, que la sangre de Jesús lavó nuestras vidas y borró nuestros pecados delante de Dios. ¿Y qué pasa con su resurrección? ¿Qué pasa? ¿Qué me dio en su resurrección? Pagó mi deuda, fui perdonado. ¿Y ahora qué? Pues el excedente de ese recibo es su resurrección. Es lo que nos dio, es la vida de Jesús resucitado, impartida en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Nos hemos quedado a veces en visualizar que ya nos perdonó. Pero ahora, ¿qué recibimos? ¿De qué estamos disfrutando? Dios quiere que aparte de saberte salvo por gracia, vivas una vida plena, una vida transformada, una vida victoriosa, una vida desde la victoria. No que busques la victoria, porque la victoria la tenemos por default. El enemigo está derrotado y él lo sabe, y por eso nos molesta, por eso nos hace frente, porque él sabe que está derrotado. Entonces, Dios quiere que vivamos vidas desde el regalo de su gracia, desde la abundancia de su gracia, desde la idea que hacemos de su justicia. No podemos hacer nada, ni nosotros generamos absolutamente nada para ser perdonados. ¿Qué pudiéramos hacer para que Dios nos perdone? Por eso hablo de que ni siquiera pedirle perdón, porque ¿será suficiente lo que estoy haciendo de Señor? Perdóname. Pues sí, no está de más, pero ¿será posible que yo esté cumpliendo con eso? Por eso es un regalo. Lo hablamos por nuestras conciencias, lo hablamos porque lo queremos confesar. Pero a veces nos centramos tanto en qué no he confesado, o qué sí, o qué me falta, o si no lo hice un día, ¿no? O no sé, si no siento aquí remordimiento, si no me siento contristado, o sea, no está de más. Yo no estoy diciendo eso, sino ¿qué puede satisfacer a Dios para que Él me perdone? ¿Yo puedo hacer algo? No, está delante Jesús, haciéndolo todo por mí, dando el regalo más alto que pudimos recibir, y es la justicia delante de Dios. Entonces a nosotros nos convierten, decía yo la vez pasada, en justicia delante de Dios. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos justicia de Dios en Cristo Jesús. Hay veces que, bueno, no sé si a ti te pasa, hay veces que no sabes ni qué decir en la oración. Tú nada más llegas y lloras, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo que te hace necesitar estar en un momento exclusivo con Dios, ¿sí? O a veces ya vienes en el transporte con esa necesidad de llegar a casa y postrarte y orar y estar ahí con Dios. Y a veces no dices nada, solamente lloras. Y eso satisface a Dios, porque tú estás en Cristo. Lo hables o no lo hables a veces. Eso satisface a Dios porque tú estás en Cristo. Eres un árbol de justicia, un plantío del Señor. Bueno, el pago total de su regalo de justicia recayó en Jesús. Fue exigido a Él por lo que tú y yo hicimos, por lo que toda la humanidad hizo.
A él se le exigió, a él se le imputó, a él se le condenó, él se hizo condenación. Él se hizo pecado para que yo fuera justicia de Dios. Él se hizo enfermedad para que yo fuera saludable y sana en él. Él se empobreció para que yo fuera enriquecida. Él se hizo maldición para que yo fuera bendecida. Todo eso dice la palabra. Entonces, él solamente pudo cumplir todo lo que hacía falta para satisfacer a Dios y no volver a ser más un sacrificio de animales o de lo que se estaba acostumbrando presentar delante de él. Tú y yo no producimos ni podemos hacer nada, ¿verdad? Para esto. No presentamos ese alto nivel, más que creer que fuimos perdonados. Eso le agrada tanto a Dios. Si tú crees que fuiste perdonado, eso te trae reposo. Hay dos esfuerzos que Él quiere que nosotros tengamos en cuenta. Uno, entrar en su reposo. Esfuérzate por entrar en el reposo. Y el otro es, esfuérzate por meditar en la palabra. Una vez más dice algo de esto Pablo, pero no se enfoca a estas dos demandas del Señor, sino en las obras, en otra cuestión así. Lo que Él pide de esforzarnos es medita en la palabra de día y de noche, y la otra reposa. ¿En qué? En lo que Él nos regaló. Entonces, ese regalo de justicia, tú ya lo recibes, y ahí vas con tu paquete de regalo de justicia. ¿Qué hago con él? Si yo creo en este regalo de justicia, es mucho más fácil dar fruto. Saberme un plantío del Señor. Al ser adquirido por Él para su reino, yo puedo dar más fácil fruto porque no estoy enfocado en mí, estoy enfocado en Jesús. Le decía a alguien pocos días atrás, si nosotros nos enfocamos en Jesús, lo demás perderá fuerza. ¿Por qué? Porque si tú te enfocas en la gracia, el pecado ya no hace conciencia permanente en ti. ¿Por qué? ¿Qué hace la ley? Te muestra tu pecado, ¿verdad? Es para eso la ley. La ley es santa, perfecta, porque viene del Señor. Pero aquel que entiende la gracia cumple la ley, porque es más fácil. Entonces aquel que te dice, yo vivo en la gracia y está viviendo el pecado, no entiende la gracia. No lo entiende, porque el poder para cumplir la ley es la gracia. Y la gracia es el favor inmerecido. Entonces, ¿qué fruto o qué obra está manifestando? Las de su carne. ¿Sí? Y la carne no solamente son obras impropias, pecaminosas, visiblemente. También hay cosas que no son visiblemente pecaminosas, como el esfuerzo por portarte bien. Es un esfuerzo en la carne. Si tú no crees en el regalo de la gracia, es una obra de la carne. Oí a una persona que, entre paréntesis, te voy a decir, yo lo que te comparto aquí, yo tengo muy poco de haberlo aprendido. A pesar de tener 39 años en el Evangelio, tengo 5 años apenas de estar entendiendo esto. No porque antes no entendiera o no permaneciera en la palabra, la miraba de otra manera. Y iba con el Señor y pedía perdón y volvía a hacer lo mismo. Y así era, y cada 8 días, ¿no? Si es que lo volvía a hacer cada 8 días pedía perdón. O diario, ¿no? Entonces, así era mi vida, aunque tenían seguidores, tenía niños y jóvenes y alumnos. Nunca había compartido la palabra entre adultos. Entonces, viví un evangelio en el que yo me evaluaba, no sé si te pasa a ti, en el que me evaluaba continuamente. Y eso me provocaba comparación,
juicio a los demás, crítica a los demás y andar revisando que la gente se portara como tenía que portarse, ¿no? Y a partir de estos pocos años para acá, empiezo a escuchar otro tipo de enseñanza, entre la cual también, obviamente son los libros que el pastor escribe. Tiene cosas, hermano, que a lo mejor él no las resalta aquí, pero cuando tú lees y tú miras un significado, tú miras un contexto, te da otro panorama de la gracia, de verdad. Entre pues las personas de las que yo empecé a aprender, uno de esos dice, ¿puedes volver un ídolo? El deseo de cambio, el deseo de dar un fruto diferente, lo puedes volver un ídolo. En lugar de que te enfoques en Jesús, estás enfocado en cambiar algo en tu vida. Y entonces eso puede tener un lugar muy preferencial sin que te des cuenta. Entonces, nosotros lo que nos tenemos que enfocar es en el regalo de su justicia, para que nosotros demos fruto de esa justicia que nos fue dada. ¿Sí? De paso te digo que en la traducción que tiene el pastor de los libros de los Salmos, lee el Salmo 1, por favor. El Salmo 91 te trae como una luz diferente. Siempre hablará de Jesucristo. Cuando tú lees, mira a Jesucristo, vas a extraer un conocimiento diferente de la palabra. El Salmo 91 empieza con Jesucristo y termina con Jesucristo. El secreto del león es Jesucristo. Y así describe esta traducción de nuestro pastor. Al final dice, nos mostrará su salvación. La salvación es Cristo, hermano. Tú cuando leas, enfócate en dónde está Cristo en esto. ¿Sí? Bueno, ¿cómo podemos reinar en vida? Pues recibiendo la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia. Dios quiere que tengamos vidas transformadas, victoriosas, gloriosas, plenas, santificadas, alegres, llenas de gozo. Pero todo esto va a ser en el creer. A partir del creer, dice nuestro Dios, mi justo por la fe vive. Y si no es así, no agrada a mi alma. No me agrada. Lo dice Hebreos 10. Ahorita te digo el versículo 38. No me agrada. Si tú no vives por fe, no me agradas. Eso es lo que me satisface. Que vivas creyendo lo que he dicho aquí, para ti, por ti y de mí. Entonces, de mí, hablando de Dios obviamente. Eso es lo que Dios quiere, que creamos lo que Él dice, lo que Él desea, lo que Él nos dio, lo que Él nos ofreció. Entonces viviremos una vida de gloria en gloria, de gracia sobre gracia. Pero todavía pecamos, sí, pero por eso es gracia sobre gracia. ¿Tú has visto las olas cómo se hacen? Viene la ola, de este lado está el mar. Va la ola para allá contigo. Antes de que desaparezca, ya está otra ola. Antes de que desaparezca, viene otra. Y viene otra, y viene otra. Antes de que se deshaga. Entonces, lo que hace la gracia es eso. Tú vives bajo estas olas, ¿sí? Y entonces, la gracia sobre gracia, antes de que desaparezca esa, ya está otra, y ya está otra, y ya está otra. Así es la gloria de Dios. Dice que nosotros vamos de gloria en gloria, y entonces, antes de que desaparezca esa gloria, ya te está enviando otra. Ya te está enviando otra. Ese es su regalo de gracia. Esa es la abundancia
que nosotros tenemos que recibir. Está aquí lo abundante, acá está el mar, ¿sí? Ahí va una ola de gracia. Ay, ya se le está acabando otra. Ya se le está acabando, ahí va otra. Ya se le está acabando la gloria, ahí va otra. ¿Para qué? Pues porque plantados junto a esa ola de gracia, nosotros vamos a poder dar fruto. ¿De qué? Pues el producto de la justicia de Dios. ¿Sí? Por eso es gracia sobre gracia, viviendo de gloria en gloria. ¿Sí? Vamos siendo transformados de gloria en gloria según la acción del Espíritu, dice una versión, 2 Corintios 3:18. En la medida en que creemos en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesús, somos progresivamente transformados. Tú te llamas santo, ¿sale? Tú eres justo a partir de que creíste en Jesús. Tu salvación no es incierta. Dios no te quiere tener con la incertidumbre de que si te vas a ir o no te vas a ir. Tú estás en Cristo, tienes la salvación y no estás llamado a ira. Los que no creen, entonces la ira y el juicio, pues para los que no están en Cristo, ¿sí? Así que el juicio y la ira no serán para ti. Somos progresivamente transformados y damos fruto de gracia, fruto de justicia, en la medida en la que permanecemos en Él, en su palabra y esta palabra en nosotros para producir fruto, ¿sí? Y esto, bueno, parte de esto ya lo veníamos viendo con la hermana Hadassah. No recuerdo si fue hace 8 días o hace 2 semanas, nos hablaba también de esto. ¿Cómo vamos a dar fruto? Tú y yo no lo producimos, métete en la cabeza. Solo somos árboles, somos ramas y Él es la savia perfecta que nos da el nutriente con el que vamos a dar fruto. ¿Sí? Él es la savia perfecta. Aquellos que viven bajo la gracia, el pecado no se enseñoreará en ellos. Por eso te digo, si alguien te dice, no, yo vivo el evangelio de la gracia y está pecando, no lo he entendido. Porque es más fácil cumplir la ley creyendo en la gracia. Por eso la gracia supera la ley. Por eso la justicia de la gracia es mayor que la justicia de la ley. Porque si creemos en el favor de Dios, es más fácil un comportamiento adecuado. La gracia es el poder para cumplir la ley. Romanos 13:10. El cumplimiento de la ley es, ¿alguien lo dice fuerte? Solamente es una palabra, hermano. El amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Y si nosotros somos llamados a vivir en la fe o por fe, esto lo dice 4 y máximo 5 veces en toda la Biblia, que el justo por la fe vivirá. Gálatas agrega esto: la fe que obra por el amor. Y pensamos todavía en esa palabra amor como algo afectivo, como algo de sensaciones, como algo agradable. Y sí, ciertamente lo es, pero no se trata de sensación. Si nosotros vivimos por fe, quiere Dios que sea por amor, desde el amor, posicionados en el amor de Él. Yo a veces pienso cuando me dan el turno aquí para exponer la palabra, yo pienso, ¿realmente estoy exponiendo la palabra desde el amor de Dios? ¿O quiero que la iglesia cambie? ¿No? ¿O quiero modificarte el chip? Y no me tengo que centrar en eso, sino estoy posicionada en creer en el amor de Dios para comunicarte una palabra de parte de Él. Porque nada obra sin el amor. Si yo vivo por fe, nada va a tener un buen fruto de justicia, o fruto de justicia, ya sabemos que el fruto de justicia es bueno. Nada va a dar fruto si no está desde el amor de Dios.
El amor de Dios te expresa su gracia y su justicia. La fe que obra por el amor. Gálatas, y ya nos vamos acercando, creo que a la hora de terminar, y a los frutos. Pero bueno, ¿qué te dije? Gálatas. Gálatas 5, 6 me parece, porque no traigo apuntado el versículo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ajá. Entonces, hagas algo visible, que era como parte de la ley, o no lo hagas, la fe que obra es la fe que obra por el amor. La fe que obra un fruto, el fruto de justicia que se expresa en varios comportamientos, en varias prácticas de fe, es a través del amor nada más, del amor de Dios, el amor que permanece, el amor perfecto es Él. Entonces, si nosotros vivimos por la fe, ese fruto debe de ser desde el amor de Él. La savia que fluye en nosotros es la revelación del amor de Dios por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Solo así podemos dar fruto. Estamos dando fruto en nuestros pensamientos. Dice la palabra de Dios que pensamientos espirituales dan palabras espirituales. ¿Qué pensamiento tenemos? ¿Lo estamos llenando con la semilla de la palabra para entonces hablar la palabra? Creímos, dice Pablo, y por tanto hablamos. Entonces, si no estamos creyendo, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? Si no hay pensamiento espiritual, entonces, ¿qué estoy hablando? ¿Cómo me estoy relacionando? ¿Cómo estoy conviviendo? Dice en la palabra, soportándonos unos a otros. Se lo dice a la iglesia. Porque el Señor sabe que somos conflictivos, chismosos, criticones, mentirosos, todo lo que quieras. Y eso es pecado, obviamente sí. Pero Él no quiere que vayas con eso a Dios, a decirle, Señor, otra vez caí. Sino que el fruto de justicia sea a partir de que tú miras la justicia de Dios. ¿Para qué? Para que la conciencia del pecado no te vuelva a hacer pecar. Si tu conciencia, y lo veamos unas exposiciones atrás, mi conciencia de pecado está en eso, en el pecado, más fácil voy a caer. ¿Por qué? Porque la ley le da fuerza al pecado. Eso dice 1 Corintios 15:56. La fuerza del pecado es la ley. Si yo estoy enfocada en mi conciencia de ley, solo en el pecado, en que no he dejado algo o en que alguien no ha dejado algo, entonces no estoy entendiendo la gracia. No estoy entendiendo, no estoy recibiendo la abundancia de la gracia. Porque la gracia me dice, en todo tiempo ama al amigo. Y ya no le hablo porque este cabezón me traicionó, este lento me hizo algo. En todo tiempo ama el amigo. ¿Tú eres amigo? Hemos de portarnos amigos, ¿verdad? No se trata de ser serviles, no se trata de, ya me hicieron, ay, voy atrás para que me hagan. Se trata de tener la mirada puesta en la palabra. Y aquí dice, en todo tiempo ama el amigo. Somos misericordiosos, guardamos lo que nos dijeron, ayudamos, proveemos una necesidad. En todo tiempo ama el amigo. Si el otro no se porta como tú esperas, es su problema. Y además él dará cuentas a Dios, no tú por él. En todo tiempo tendríamos que amar, soportándonos unos a otros, consolándonos unos a otros, proveyendo unos para otros. El fruto de justicia es el que obra por el amor. Si nosotros vamos a vivir
y hacemos que fluya la savia de Dios por la fe, echamos mano a través de la fe de esa luz de la palabra, de esa pureza de la palabra, creyendo en la palabra, entonces la savia de Dios trae nutrientes. ¿Para qué? Para dar fruto. Fruto de justicia que glorifique su nombre. Fruto de justicia que te santifica. Fruto de justicia que te transforma, que te hace pleno. Un árbol es pleno cuando cumplió el propósito para el que fue creado, dar fruto, ¿verdad? A mí me llama la atención la jacaranda. La jacaranda no da fruto, solo da una flor. Pero no es un árbol tan benéfico como aparenta ser. ¿Por qué? Porque es bien bonita su flor. El color es bien bonito. Da poca sombra. Levanta el pavimento. Y cuando cae su flor, mancha. Y es bien difícil que se quiten esas manchas. Es pura apariencia la jacaranda, ¿no? Entonces, digo, qué padre se ve, ¿no? Pero realmente no recibo mucho, o sea, pues sí, oxígeno, sí, gracias a Dios. Pero pues, pocas cosas, ¿no? Digo, nada más, altera más el lugar donde está, en lugar de embellecerlo. Mejor que lo vayan a plantar donde no haya pavimento, ¿no? Porque estamos llenos de jacarandas. Entonces, así a veces somos, que nos vemos bien bonitos y el fruto. Estamos recibiendo la abundancia de su gracia, es Jesucristo, hermano. No tiene otro sinónimo la gracia más que es Jesucristo. La obra perfecta, completa, suficiente, eterna, única de Jesucristo. Y el regalo de su gracia nos los dio en su resurrección. ¿Qué tomamos de su resurrección? ¿Estamos reinando en vida para dar fruto en nuestros pensamientos? Para que sean pensamientos espirituales, palabras espirituales. La palabra está por encima de nuestras sensaciones, o andamos con una boca suelta por las emociones, ¿no? O andamos rompiendo relaciones, o andamos fracturando contextos, o no reconciliándonos, o afectando al ambiente de nuestras relaciones. ¿Qué hay en nuestras motivaciones? ¿Qué nos motiva? ¿Realmente está la savia de la palabra de Dios que fluya desde el vientre, no dice? En ese momento dice la samaritana, oye, pero judíos y samaritanos no se llevan entre sí, ¿no? ¿Tú por qué me estás hablando? Bueno, pues nosotros sí nos podríamos llevar entre sí, soportándonos unos a otros mientras la palabra de Dios fluya desde nuestro vientre. Dice Jesús, el agua que yo te daré fluirá desde tu vientre hacia afuera, ¿no? Y esta agua que yo te doy, a ti plantío de justicia, plantío del Señor, esta agua que yo te doy es la palabra, es el regalo de la abundancia de la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Dónde estamos plantados? En la fe, en la palabra, desde la posición de como imitadores de Dios, como hijos amados, siendo imitadores de Dios. ¿No creemos en el amor de Dios? No podemos amar. No hay otra. Porque dice, así como nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Amamos a quién? Pues a Dios y a los demás. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. El fruto donde se reúnen todos los demás es el amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, templanza. Entonces, ¿qué fruto estoy dando? Quiero dar los demás, pero no estoy plantada en creerle que yo soy hija amada para ser imitadora de Él. ¿Cómo voy a dar fruto de justicia? ¿Cómo voy a imitar a Dios para que realmente se mire que yo estoy dando un fruto de justicia creyendo que Él me ama? Si yo no me sé hijo amado, ¿cómo voy a dar fruto? ¿Cómo lo voy a imitar si no creo que me ama? Quiero cumplir, quiero compararme, quiero ver qué rendimiento estoy dando. No, hermano. ¿Qué rendimiento dio Jesús? El máximo. En Él está desbordada toda la ira de Dios en el sacrificio de Jesús, no en ti, para que busques convencer a Dios de algo. Entonces, toda la manifestación de un comportamiento más propio a la palabra va a venir de vivir por la fe desde el amor. La fe que obra por el amor nos da como resultado obras del Espíritu. Ahora, no es una orden, dice, que andemos en el Espíritu y no satisfagamos, eso está en Gálatas, ya no vamos a terminar ahí. Andemos en el Espíritu y no satisfagamos las obras de la carne o a la carne, ¿no? Hermano, no es una orden. Casi todas las versiones, a excepción de las 60, lo trae como una orden. Es un condicionante. Tú te centras en el Espíritu, las obras de la carne van a perder su fuerza. Es un condicionante. ¿En qué te centras? En Jesús. Entonces lo demás pierde fuerza. Y todos los argumentos de la palabra es para que prevalezcan y lo demás pierda fuerza en tu mente. Por el amor de Dios. Porque tú vives en la fe. La práctica del justo es vivir en la fe, ¿no? Mi justo por la fe vivirá. Entonces, posicionado en dónde? En la savia del amor. Vamos a Gálatas y ahí vamos a terminar. Así les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Romanos 6:14 dice, tú estás bajo la gracia, el pecado no se enseñoreará en ti. Por eso, la gracia es el poder para no pecar. Está mal confundido. El Evangelio de la Gracia no significa una licencia para hacer lo que te venga en gana, con tu boca, tus genitales y tu cuerpo, tus ojos, tu mente. No es eso. Entendemos la gracia y el don de la justicia, que Él se presentó por mí para satisfacer a Dios. Entonces yo recibo el poder para dar fruto, porque estoy posicionada en el amor que recibí de Él. Las obras de la naturaleza, voy en el 19, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto, ahora como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Te dije que el reino tenía diferentes dimensiones. Sí, estamos en el reino, pero hay un reino que se concretizará eternamente, ¿verdad? En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. No hay nadie que hayan agarrado que dijera, este se pasa de bondadoso, enjuícielo.
No, ¿verdad? Entonces, lo que enjuicia la ley es el pecado. ¿Por qué permaneces en eso? Porque haces conciencia siempre que vas a Dios de eso. Entonces, ya recibí el regalo de la justicia, voy a Dios con ese regalo presente delante de Él. ¿Sale? Ya me voy a callar, porque ya es muy tarde. Quisiera haberte aportado algo. El Señor es bueno y sigue hablando en todo tiempo. Todo el tiempo que te centras en su palabra, sigue hablando. Bueno, pues gracias, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a empezar, ¿verdad? Con esos frutos. Decía Tabata, hay que darlos. No nos das por sí mismo. Nos lo repitió varias veces. Hay que agarrarse de Jesucristo. Y alguien me decía, ciertamente la vez pasada que prediqué de los frutos, ay, pero ¿cómo voy a dar los 12 frutos? Los 8 frutos. Pues no. Empiezas con uno, el amor, después la paciencia, después el amor, después la bondad. Es uno por uno. El Señor te va mostrando cuál es el fruto que tienes que desarrollar. Gloria a Dios por esta palabra. Espero que haya sido de grande bendición para tu vida. Que el Señor te bendiga y siga teniendo piedad y misericordia de tu vida. Y bueno, los que